¿Te gustaría participar en las reuniones semanales? ¿Y poder conocer más acerca de Dios? Lo único que tienes que hacer es contactarnos por las redes sociales que estás viendo ahora mismo en la pantalla. Estas mismas las encontrarás en la descripción de cada reunión de este canal. No te pierdas esta oportunidad. Esperamos ansiosos tu participación. Y sé parte de esta gran familia online. Queridos hermanos, los saludo en esta mañana en el nombre de Jesús. Quiero que nos presentemos delante de Él en esta mañana. Les invito a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de usted en esta mañana con un corazón agradecido, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, le pedimos, Señor, que sea usted dirigiendo, Señor, tomando el control de esta palabra, Señor. Sea usted abriendo nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, Señor, para poder entenderla, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero compartir con ustedes en esta mañana el paralítico de Betesda, la palabra del paralítico de Betesda. Esta la encontramos en el libro de Juan, capítulo 5, del versículo 1 al 18. Vamos a dar lectura a la palabra. Y en la versión Reina Valera 1960. Después de estas cosas salió una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron: aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es ilícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Vamos a desarrollar estos versículos ahora, mis hermanos. Y en el versículo 1 dice que después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Mis hermanos,
De los 4 evangelios, solamente Juan cuenta la historia del paralítico. Y él no era muy detallista, no cuenta mucha información de esta historia. Juan nos dice que había una fiesta de los judíos y que Jesús subió a Jerusalén. Entonces Jesús regresa nuevamente a Jerusalén con un motivo de fiesta. En el versículo 2, y hay en Jerusalén, dice, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. La puerta de las ovejas es la primera de las 12 puertas y esta puerta estaba situada al norte de Jerusalén. Y por ella entraban en el templo las ovejas que iban a servir para sacrificios. Cerca de esta puerta se encontraba un estanque de agua. El nombre del estanque deriva del hebreo Betesda, que significa casa de misericordia o casa de gracia. Betesda es una piscina con 5 pórticos ubicada cerca de la puerta de las ovejas, que era frecuentada por un gran número de enfermos. Verso número 3. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. La definición de yacía significa que estos enfermos estaban descansando, estaban reposando, porque esperaban el movimiento del agua. En Juan, capítulo 10, versículos 7 y 11, la palabra dice: volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, y todos los que antes de mí vinieron, ladrones son, salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino a hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. En el verso número 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía del estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Acá Juan nos relata que un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque. Esto era lo que creía el paralítico y todos los que estaban allí en una situación parecida, como los ciegos, los cojos, los paralíticos, estaban luchando entre ellos, arrastrándose para poder llegar y ser los primeros en llegar al agua. Dice la palabra que había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Jesús se interesó de manera especial por este paralítico. Se trataba de un hombre de 38 años que estaba sufriendo mientras esperaba una sanidad que nunca llegaba, y volviéndose cada vez más viejo e incapacitado, el hombre había llegado a perder toda la esperanza de ser sanado. Quizás cuántas veces este hombre fue al templo a buscar sanidad y estuvo así por mucho tiempo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Quieres curarte?, le pregunta el Señor. En otras ocasiones, Jesús son otros los que le piden ayuda. En esta ocasión, Jesús le pregunta a este hombre: ¿quiere ser sano?
quieres curarte. El Señor tenía un propósito con este varón, pero el motivo más importante, Jesús quería que este hombre apartara sus ojos del estanque. Jesús quería que lo mirara a él. ¿Cuántos hay que a pesar de los fracasos de la vida no quieren acudir a Dios en busca de una solución a su situación? Viven con sus problemas y el vacío de su alma. Sin embargo, se niegan a ser sanados emocional y espiritualmente. Versículo número 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Este hombre había perdido toda la esperanza de ser sanado, y le da al Señor todos los argumentos que tenía para entrar al estanque. Pero lo más grave de su estado era que cuando Jesús se presentó ante él, su estado, su enfermedad, no le permitió darse cuenta que tenía delante de sí al propio Mesías, al mismo Mesías. Mis hermanos, Cristo se interesa por nosotros y vino a dar su vida por cada uno de nosotros. En el verso número 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, toma tu camilla y anda. El detalle de evidencia que el relato tiene un origen sinóptico gráfico. Claro, el paralítico también sale andando cargando su camilla. Levántate, toma tu camilla y anda. Tiene un origen sinóptico esto, ¿cierto? Algo gráfico, algo claro. El paralítico también sale andando, cargando su camilla y se va. En Mateo 9, del capítulo, versículo 6 al 8 dice, pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces, dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado potestad a los hombres. Con estas palabras Jesús afirma su poder y autoridad para perdonar pecados, y que era un poder solamente para Dios y hacerlo nuestro, que tiene poder para perdonar y sanar. El Señor le mandó 3 cosas a hacer al paralítico, 3 cosas que eran imposibles para él. Le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Esto fue un desafío para este hombre que llevaba 38 años, ¿cierto?, en esa condición. Pero el hombre vio la autoridad y poder. En las palabras de Jesús, que confió y obedeció lo que el Señor le mandaba, sin saber quién era Jesús. Y al instante ese hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Versículo número 9. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Lo que realmente sucedió fue que el Señor lo sanó físicamente en el estanque de Betesda, pero allí en el templo Jesús sanó su alma. El pecado había causado la enfermedad en aquel hombre. Recibió
recibió primero un cuerpo sano y luego un alma sana. En el segundo encuentro que el paralítico tuvo con Jesús en el templo. Versículo número 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Mis hermanos, tomar la camilla en día de reposo no estaba permitido. Era prohibido transportar, mover objetos el día de reposo. Estaba prohibido trabajar, sanar enfermos. No se podía hacer. Entonces los judíos le dijeron al paralítico que al que ya no era paralítico, el día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. El Señor Jesús no usó ningún estanque, no esperó ningún ángel para sanar. Y es muy importante dejar en claro que la verdadera sanidad y misericordia vinieron a través de Jesús, que curó a este hombre. Acá marca el comienzo de una larga controversia entre Jesús y los judíos, porque aunque pudieron pensar que un milagro de sanidad tan extraordinario como este alegraría a todos a quien llegaron a conocerlo, pero en realidad no fue así. Del versículo 11 al versículo 14 dice la palabra: Él le respondió: el que me sanó él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y él, que había sanado, no sabía quién fue, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, no has sido sanado, no peques. Mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga cosa peor. El Señor fue al templo y buscó a este paralítico, y su propósito en esta ocasión no era otro que tratar con él un asunto más importante que su sanidad física. Como vamos a ver, esto tenía que ver con su condición espiritual, porque hasta este momento no había ninguna evidencia de que este hombre hubiera confiado en Cristo para su salvación, ni tampoco sus pecados hubieran sido perdonados. El Señor quería que aquel hombre comprendiera que el pecado tiene consecuencias aún más terribles que la dolencia física. Cuando le dice a Jesús: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Versículo 15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Después de su breve encuentro con Jesús, él, que había sido paralítico, fue a los judíos para informarles de que quien le había sanado era Jesús. ¿Por qué lo hizo? ¿Cuáles eran las intenciones de este paralítico? Para tal vez dar un testimonio de él y rendirse y honrarle a Jesús, o solo pretendía quedar bien con los judíos y liberarse definitivamente de la acusación de que le habían hecho los judíos por llevar su lecho en día de reposo. No podemos saberlo porque no se detalla en la historia. Versículo 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en día de reposo. El hombre les dice que el que lo sanó le dijo que llevara su camilla y se fuera,
Los judíos entonces buscaban a Jesús para acusarlo por transgredir el Shabbat, el día de reposo. La ley judía establecía que el día de descanso no se deberían realizar trabajos. Sin embargo, Jesús enseñaba que el amor y la misericordia eran más importantes que las tradiciones y las reglas estrictas. Al sanar al hombre en día de descanso, Jesús desafió las normas establecidas, lo que generó un conflicto con los líderes religiosos que se enfocaban en seguir las leyes al pie de la letra. Versículo 17. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué les quiere decir Jesús? Mi Padre sigue actuando y yo también. Jesús declara que su Padre siempre está trabajando y por lo tanto Él también trabaja en día de reposo. Versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Este versículo, mis hermanos, muestran cómo los líderes se enfurecieron con Jesús, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino también se atrevía a llamarse el Hijo de Dios, lo que implicaba una igualdad con el Padre. Y esto fue visto como una blasfemia, ya que solo Dios es el Creador y no hay nadie igual a Él. Jesús, al llamarse Hijo de Dios, estaba afirmando su divinidad y su relación única con el Padre, lo que generó oposición, hostilidad entre los líderes religiosos de la época. Para finalizar esta palabra, mis hermanos, les quiero pedir que oremos al Padre. Señor Jesús, gracias por mostrarnos su poder y misericordia en la historia de este hombre que fue sanado, Señor, acá en Bethesda, Señor, en esta piscina. Ayúdanos, Señor, a entender su amor y su gracia, que son lo más importante, Señor, que cualquier tradición o regla, Señor. Señor Jesús, así como vio la necesidad de este hombre, Señor, le pedimos que usted mire nuestra fe, nuestras necesidades. Usted, Señor, es quien sana a los ciegos, a los sordos, a los mudos, Señor. Es usted, Señor, que trae libertad a los cautivos. Es usted, Señor, quien sana los dolores, Padre. Sana nuestras heridas físicas y emocionales. Señor, renuévenos con su precioso Espíritu y que podamos ser instrumentos de amor y misericordia. Señor Jesús, se lo pedimos en esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.